Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente nos encontramos este jueves para la reflexión, para el estudio bíblico que corresponde. Estamos escuchando un canto que se llama Escucharte hablar. Lo canta Marcos Witt. Y el tema que vamos a estudiar se llama La verdad es defendida. Y vamos a hablar de esa actitud que tomamos nosotros en ciertas discusiones en donde tenemos que hablar, que defender, pero también escuchar. La lección se llama, como les dije, La verdad defendida. La base bíblica está en el capítulo 15, de los versículos 1 al 35, pero podemos tomar el 1 y el 2 y del 6 al 20. Vamos a tratar de memorizar el versículo 19, que dice: considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Hechos 15, 19. El propósito de esta lección es comprobar que defender una verdad trae consecuencias. También explorar cómo las situaciones de conflicto enfrentadas positivamente fomentan la paz y la armonía. Y descubrir la importancia de escuchar en los momentos de discusión e incentivar a que nos convirtamos en pacificadores. Para iniciar, quiero que reflexionemos un poco en cómo somos cuando surge una discusión en el grupo de trabajo, en el grupo de amigos o en la iglesia. A veces nos gusta imponer nuestras ideas, sin escuchar las opiniones de otros. Y a veces sí somos capaces de oírlo todo, expresarnos, pero al final reconocer quién tiene la mejor opinión y respetar esa opinión. Los apóstoles en este relato se encontraron con un tema candente para discutir. Viendo este texto, antes de reflexionar en él, pensemos dos cosas. Primero, ¿qué pasó en la iglesia de Antioquía? El jueves pasado vimos que fue la primera vez que se convirtieron al evangelio personas no judías. Gentiles recibieron la palabra y el Espíritu Santo. Esos gentiles podían ser chinos, africanos o de cualquier otra cultura. Y número 2, ¿qué es la circuncisión para un judío? Porque el tema que discuten o que va a ser causa de discusión es la circuncisión. Todo varón judío era circuncidado desde los 8 días de nacido. Y la circuncisión era para él una señal del pacto de Dios. Según este pasaje, algunos judíos de Jerusalén vinieron de visita a la iglesia en Antioquía y les están enseñando a los nuevos cristianos que si no son circuncidados no podrán alcanzar la salvación. Entonces surgieron entre ellos varias interrogantes. ¿Qué relación tienen estos nuevos cristianos con la ley de Moisés? Recordemos que la ley de Moisés para los judíos era lo principal. Era muy respetada esa ley, memorizada. Trataban de guardarla desde pequeños y la tenían en alta estima. ¿Qué significa ser judío y seguidor de Jesús? ¿Hay diferencia entre esta doctrina nueva y el judaísmo? Esos son los 3 puntos que tienen ellos en su mente en este momento que discutir, ¿verdad? Porque es un proceso en el cual se están convirtiendo judíos de nacimiento y se están convirtiendo también personas que no conocen del judaísmo, que no conocen de la ley de Moisés, que nunca la han leído. Esta reunión, este problema que surgió en Antioquía, provocó que ellos en Jerusalén tuvieran una reunión. En esa reunión participaron los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Y el propósito de esa reunión fue tratar el asunto, el problema que se dio allá en Antioquía. Fíjense que el problema se trató a un nivel de concilio. Y de hecho se llevó a cabo en Jerusalén y fue una reunión histórica que hasta el día de hoy se conoce como el Concilio de Jerusalén. Ahí deliberaron, discutieron y llegaron a acuerdos. Esos acuerdos los enviaron por una carta a los hermanos en Antioquía.
y por manos de Pablo, Bernabé, Judas y Silas. Eso lo pueden ver ustedes, mis hermanos, en los versículos 23 al 29. A veces surge algún conflicto en una iglesia y muchas veces se toman decisiones apresuradas, ¿verdad? Pero aquí ellos van a Jerusalén y en Jerusalén discuten el asunto y llegan a acuerdos que se los dan a conocer a la iglesia. La iglesia esos acuerdos los recibió con gozo. Aceptó gustosa las disposiciones. No hubo un conflicto porque el asunto se trató correctamente. No hubo una decisión de una sola persona, sino que todos opinaron y al final se decidió lo mejor. Esto, para concluir, nos enseña como iglesia, mis hermanos, que es necesario poner oído a los problemas que surgen en la iglesia. En los versículos del 7 al 11 vemos a Pedro hablando a todos los apóstoles y ancianos reunidos, con amor, con gran paciencia, con base en los hechos, o sea, explicando lo que había sucedido y explicando también lo que ellos como judíos han vivido respecto a la circuncisión. Lo hizo con sabiduría, lo hizo en concordia. No fue una discusión en la que se armó alboroto o se armó pleito, sino que ellos buscaron una buena decisión que trajera a la iglesia de Antioquía paz y concordia. Un ejemplo más de lo que trajo éxito a la iglesia cristiana del primer siglo. Siempre que leemos Hechos, mis hermanos, nosotros decimos que quisiéramos ser como ellos, porque eran una iglesia que vivían en unidad, que eran unánimes, que alababan, que cantaban. Aquí hay algunas claves especiales y una de ellas es entonces que los asuntos de la iglesia se deben tratar escuchando. Las reglas para discutir un asunto se pueden resumir en dos cosas. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Tenemos derecho a defender nuestra posición, nuestro criterio, pero también tenemos el deber de escuchar a los demás y con claridad, con buen ánimo, analizar si lo que la otra persona está diciendo es mejor que lo que yo propongo, y en eso pues se llega a una decisión que haga bien a todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que podamos nosotros siempre en la iglesia recordar estos asuntos que nos enseña este capítulo 15 del libro de los Hechos. Dios les bendiga.